Bueno, vamos a realizar la explicación del circuito combinacional para el display de 7 segmentos. Nuestro componente de salida, el cual es el display de 7 segmentos, consta pues de 7 elementos, los cuales son unos diodos LED que al recibir una señal ya sea de 1 o 0, dependiendo del tipo de display que tengamos, va a iluminar o apagarse. Aquí vemos la configuración del display, qué letra le corresponde a cada segmento. Tenemos dos variantes entre los displays. Tenemos un display de cátodo y uno de ánodo común. Eh, el display de cátodo común, pues todos los LEDs que poseen están conectados entre sí. Aquí los vemos. Entonces cada LED se encendería con una señal de voltaje. Pues en el caso del ánodo común, los conectaremos al voltaje de la fuente y la salida. La conectaremos a tierra para realizar la conducción de tierra y que se enciendan los respectivos LED. Entonces, para continuar con la tabla de la verdad, pues sabemos que el tamaño que realizaremos de la tabla de la verdad para tomar todos los valores que van a tomar el display, tenemos que hacer un cálculo. Pues como sabemos que tenemos que mostrar 10 números, por lo tanto necesitaremos unos 4 interruptores de entrada que nos dan 16 estados lúdicos. Si tenemos menos, no podíamos realizar la tabla de verdad completa. Entonces aquí vemos la tabla de verdad de 0 a 9, cada uno corresponde a las siguientes entradas. Entonces, cuando tenemos 0, 0, 0, 0, tendríamos en las salidas del display, se encenderá el segmento A, B, C, D y F. Se encienden todos menos el G, como muestra la tabla. Seguimos con los siguientes números. Vemos que las salidas de segmento se van a activar para determinar en nuestra tabla de verdad y más adelante con los mapas de Carnot, las ecuaciones que vamos a emplear para el circuito, pues el circuito lógico. Entonces, eh, en este caso para el segmento A revisamos el mapa de Carnot, el cual nos queda de la siguiente forma. Cuando todas las 4 entradas son 0, el mapa tiene un valor de 1. Asimismo, tomaremos seguimos tomando los valores que corresponden a la tabla de verdad anterior para completar el mapa. Como se puede observar, este mapa tiene pocos ceros, por lo cual se hace mejor realizar un producto de suma. Pues un producto de suma en caso de que tuviéramos pocos unos, nos sería más fácil realizar una suma, pues en este caso una suma de productos. Entonces aquí seleccionamos estos dos grupos y realizamos el mapa para la ecuación. Acá teniendo esta ecuación, como vemos, es la suma y una multiplicación al final. Por lo tanto, tendremos dos compuertas OR que representan nuestras sumas y una compuerta AND que representa nuestra multiplicación, y vemos cuando el 0, 0, 0, 0 se enciende el segmento como dice la tabla. Hacemos lo mismo para el siguiente segmento. En este caso empleamos una suma de productos debido a que se pueden agrupar fácilmente los unos. Tenemos solamente 3 grupos y el circuito de este lo vemos a continuación. Y asimismo para todos los segmentos. Luego de tener todos esos segmentos ya podemos agruparlos para tener nuestro circuito general, el cual nos va a encender nuestro display. Ahora podemos ver que en el segmento D
Este es el segmento D. Tenemos la siguiente ecuación y si nos fijamos en el segmento A, tenemos exactamente la misma ecuación o una parte de ella. Entonces podemos tomar esta señal de A para reemplazar toda esta parte en D, de lo cual nos quedaría un circuito muchísimo más corto. Y lo mismo podemos hacer con esta última parte de D para el segmento G. Esto ya lo veremos en nuestro circuito completo. Aquí vemos el circuito ya completo montado. Se denotan las entradas A, B y C mayúscula. La A negada en ningún momento se usa porque en nuestras ecuaciones no la obtuvimos. Por lo tanto, queda vacía. Y vemos cómo tenemos la salida para el segmento A, B, C, D, F y G. Como habíamos dicho anteriormente, la salida del segmento A la puedo tomar para el segmento D. Esto me ayuda a ahorrarme las compuertas lógicas que realizaban la operación en D. Nos ahorramos en total, en este caso, 3 compuertas, que estarían conectadas en este punto para D y lo mismo para el segmento G. Tenemos esta señal de compuerta de esta suma para una multiplicación correspondiente. Como vemos, si todas las entradas son 0, tenemos 0 en la salida. Aquí, si las 3 entradas primeras son 0 y la última es 1, tenemos un 1 a la salida. Y así sucesivamente pasará con respecto a la tabla de verdad. Vamos a ver este funcionamiento en nuestro circuito simulado en el software. Entonces, como vemos, aquí tenemos las entradas, tenemos las compuertas NOR, compuertas OR y compuertas AND. Este es nuestro display, todos los segmentos desde el A hasta el C. Y aquí tenemos la conexión a tierra debido a que tiene cátodo común. Ok. Entonces vamos a realizar la simulación. Vemos como todas las entradas son ceros. Efectivamente se mantiene la salida en cero en el display. Entonces, conforme a la tabla de verdad, tenemos insertando los valores. Entonces aquí cambia 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, 7, 8 y 9. Y si seguimos invirtiendo más valores como son, por ejemplo, estos, son valores aleatorios. Aquí no están, debido a que nuestra tabla de verdad, estos valores no corresponden a ningún decimal que hayamos calculado, ¿sí? Seguimos la tabla de verdad al principio. A partir del décimo estado lógico, lo podemos tomar como X, los cuales nos ayudan para la agrupación de términos en los mapas, pero no define como tal una salida para el display. Pues a partir de esto tendremos valores aleatorios, por decirlo así. Cumplen con nuestras ecuaciones, pero no están totalmente calculados para que den estos valores. Nos combinan los 10 estados lógicos del 0 al 9. Tomaremos como ejemplo el segmento, puede ser el D, que es el que tiene la ecuación más larga, para ver cómo se comporta. Como este segmento ya lo había dividido, vamos a verlo en A y lo vamos a ver en B. Entonces, establecemos en cero todas nuestras variables, nuestras entradas, y vemos cómo el programa, el simulador, indica qué señales están activas y cuáles no. Entonces, al ser esto una suma, solamente con tener uno de las señales activas en estado 1, nos va a arrojar una señal del mismo estado, en 1. Entonces, como vemos, aquí la señal activa sería B negado. Debido a que B se encuentra en 0, su negado sería 1. En este estado, en 1, hace que la compuerta se comporte como un 1.
Y de igual forma aquí nuestra segunda compuerta, OR, se encuentra también como una B negada, lo cual le infiere un estado 1 en la salida para que la multiplicación del 1 por 1 sea una salida de 1 por 1, por lo cual nuestro segmento A estaría encendido. Seguimos con el segmento B, que tiene un estado de 1, que entra en esta compuerta, la cual viene con un estado de 1, debido a que estas tres entradas se encuentran negadas. Aquí la tenemos, la B negada, la C negada y la D negada. Independientemente si estuvieran tres o estuviese solamente uno de ellos, teníamos el mismo estado en 1, lo cual la multiplicación de 1 por 1 tendríamos el mismo estado de salida en 1 para nuestro display. Aquí vemos como todas las entradas están activas menos en el último segmento, que es el C. Ahora vamos con el número 3, por ejemplo. Con el número 3 tenemos todos los segmentos activos menos el F y el E. Vemos como estos están desactivados debido a que primero ninguna de estas compuertas reciben entradas lógicas, en todas están en 0. Y en B, esta compuerta tiene entradas y efectivamente tiene una salida lógica 1, pero la multiplicación de esta compuerta con esta señal, la cual es B negado y E negado, se encuentran en 1 actualmente. Al negarlo va a pasar a ser 0, por lo tanto 0 por 1 termina siendo 0, y así se logra obtener el número 3 al deshabilitar los segmentos E y F.